buenas noches. Los restos mortales de Adolfo Suárez descansan desde el pasado martes en la Catedral de Ávila. Hasta allí fueron trasladados desde el Congreso de los Diputados después de una emotiva despedida con honores militares en la Plaza de Cibeles. Más de 30.000 personas desfilaron por la capilla ardiente instalada en el Salón de los Pasos Perdidos para despedir al primer presidente de nuestra reciente democracia. La familia real, los expresidentes de gobierno, el actual ejecutivo, los líderes de la oposición. En torno a Suárez se ha vivido una imagen de consenso y unidad inhabitual en estos tiempos. Hoy en Los Reporteros, del especial que les ofrecimos el día de su muerte, el pasado domingo, vamos a rescatar y ampliar los testimonios de los protagonistas de primera fila sobre el papel que Adolfo Suárez jugó en el proceso autonómico de Andalucía, sobre todo en el histórico referéndum del 28 de febrero, del que todavía existen algunos puntos oscuros y que a la postre supuso la derrota y el declive definitivo de la UCD. Adolfo me autorizaba a negociar la preautonomía. Así hicimos el mapa preautonómico actual, que es igual que el actual ya constitucional, salvo en Rioja y Cantabria, que no figuraban en lo que hicimos, porque pensamos que Castilla-León debía tener una salida al mar. Y hoy, en algunas de las intervenciones que he oído en televisión, le asignan como mérito a Suárez el haber elaborado el Estado de las Autonomías. Que luego iba a ser el momento de disgusto mío con él, con motivo de lo de Andalucía. Dicen los viejos que este país necesita. Fue la canción que se convirtió en el himno del momento, Libertad sin ira, del grupo andaluz Jarcha, al que vemos interpretándola en directo durante la primera noche electoral de la etapa democrática. Un país golpeado en lo interno por graves problemas, recesión económica, un paro creciente, el azote del terrorismo de ETA y fuertes tensiones entre el Estado central y la periferia, con las nacionalidades históricas como Cataluña y País Vasco reclamando un peso específico y diferenciado en la nueva ordenación estatal. A mí no me parecía bien que la Constitución estableciera diferencias en las regiones o en las comunidades, porque eso no había habido nunca, ni en la Constitución Federal de la Primera República, ni en la Constitución Autonómica de la República del 31, nunca hubo distinción entre categorías y categorías. Yo le dije a Adolfo Suárez que no me gustaba aquello y conseguí de él que se incluyera en la Constitución el artículo 151, que era el artículo que permitía a las demás comunidades ir y conseguir, mediante un proceso muy difícil de obtener, es más, solo Andalucía lo ha obtenido, pues obtener una autonomía del mismo rango que Cataluña, el País Vasco y Galicia. Es necesario que cada una de las 8 provincias se saque, en cada una de las 8 provincias se saque la mitad más uno de síes del censo electoral. Si en alguna de las 8 provincias no votase afirmativamente la mayoría absoluta de sus electores, la mitad más uno del censo, no podrá accederse a la autonomía de la región por la vía del artículo 151 de la Constitución. No cabe duda que aquella diferencia fue muy grande. Yo recuerdo que yo dimití, y eso políticamente es una diferencia muy grande. Y recuerdo que Adolfo Suárez dio un meeting a los pocos días en Canarias, me parece que fue, y le preguntaron ¿qué le parece la dimisión de Clavero? Y él dijo, no me preocupa. Pues luego Adolfo Suárez creó un partido, el CDS, y me llamó y me dijo, quiero que seas el presidente de mi partido nuevo en Andalucía. Tuvimos una conversación, por cierto, en casa de Rodríguez Sagún, y yo le dije que no. Por lo que se refiere a Andalucía, yo tendría que expresar públicamente mi agradecimiento, porque fue precisamente en una reunión en la Moncloa
con Adolfo Suárez, que la tengo escrita y también la recuerdo, la tengo en la memoria, donde él en una conversación de 1 hora y media larga que mantuvimos, él fue capaz de entender que había que ponerle una fecha al referéndum, y yo salí de esa reunión con una fecha para el referéndum autonómico andaluz, que sería el 28 de febrero, y que desgraciadamente los que estaban a su alrededor fueron los que le hicieron cambiar de opinión, los que le torcieron el brazo e hicieron que la Unión del Centro Democrático, de la que él era el presidente del gobierno, pues dijera que no, que el referéndum no era, me refiero al referéndum por la autonomía plena para Andalucía, no era el mejor camino. Pero yo tengo que subrayar que él dijo sí, y que fue su entorno, los ministros y algunos representantes importantes del gobierno, los que le torcieron el brazo. Al frente de esos ministros, en la cartera de Gobernación, estaba Rodolfo Martín Villa, que siempre ha eludido responder sobre su papel en el referéndum del 28 de febrero, como hizo en una ocasión ante las preguntas de los reporteros. El referéndum para la autonomía en Andalucía tuvo un papel importante y quisiera preguntarle cuál fue exactamente ese papel, Bueno, pero yo ahora ya estoy apartado de la vida política, soy militante del Partido Popular. Hombre, la verdad es que el proceso político de las nuevas autonomías no me parece la parte más brillante de la situación política española, y de alguna manera el resultado de participación tanto en los estatutos, en el estatuto catalán como en el estatuto andaluz, parece demostrar que no es precisamente ese el tema que más preocupa a los ciudadanos, pero en definitiva ya eso les toca resolverlo a otros. No me refería, creo que me he explicado mal, disculpe. No, pero yo pero yo me estaba refiriendo a este. A él se le atribuye la autoría de la polémica pregunta y la agresiva campaña de aquel referéndum. Como tampoco supongo que el otro era para buscarme las vueltas del 28 de febrero, ¿no? Lo que se vota en el referéndum no es la autonomía. Esa ya está decidida. Se vota un camino malo, el del sí. No te dejes engañar. Este no es tu referéndum. Suárez pretendía confederar el norte, excepto Asturias, sobre condiciones especiales porque eran las nacionalidades históricas, y provincializar el resto. Provincia viene del latín, las vencidas, las sometidas. Pero Andalucía rompió el esquema, con 2 referéndums que se ganaron y con un impulso fortísimo en la base social, se conquistó la autonomía plena y Suárez quiso oponerse. Es la única vez que la gente del pueblo derrota a un gobierno que convoca un referéndum. Quiso oponerse, se opuso y su papel no fue muy lucido en Andalucía. Falló toda la estructura que había montado y Andalucía sirvió como la locomotora que tiró del resto de la autonomía para que no hubiera unas autonomías de primera y otras de segunda. Y ese papel no lo entendió Suárez y Andalucía derrotó a Suárez. Y dijo, no es necesario que se repita el referéndum en Almería, basta con que lo pidan todos los diputados por Almería y todos los senadores. Efectivamente se consiguió, esto fue un mérito de Adolfo Suárez, porque la idea fue suya y en la gestión con los diputados también. Y a final del año 80 se promulgaron 2 leyes en las que se reconoció ya la autonomía plena para Andalucía. Por encima de los proyectos, por encima de los partidos, por encima de las ideologías, por encima de las diferencias, un solo amor común: Andalucía. Amigos, viva Andalucía, viva. Andalucía ya ha superado ese momento difícil y él vino a Andalucía de vez en cuando después de ese acontecimiento y Andalucía tuvo la generosidad de decir, una persona que ha hecho por España lo que ha hecho Adolfo Suárez, pues no puede
no puede que no le hagamos los honores que se merece. Y yo creo que Andalucía, y lo vamos a ver estos días, pues le hará honor. A Andalucía viajó en varias ocasiones para practicar su deporte favorito, el golf, participando en torneos benéficos para alguna de las asociaciones a las que apoyó. Me siento entusiasmado con este juego, que en el fondo no es luchar más que contra uno mismo, contra una bolita que va donde quiere y hay que conseguir que vaya donde queremos que vaya. Golpeado ya por la enfermedad, Adolfo Suárez ha sido el gran ausente en las grandes celebraciones de Estado de la última década. Aquí podemos verle en su última visita a la Moncloa, en un encuentro de los 4 primeros presidentes de gobierno de la democracia. La transición está agonizando ahora también. Agoniza con uno de sus protagonistas. Esa transición bipartidista, borbónica, que se pacta en unas determinadas condiciones. A pesar de eso se conquista un estatuto, un instrumento de máxima potencia, pero que no se emplea. Sus capacidades se enfrían, se modulan, se domestican, lo que quiere decir que a partir del 82 y un poco antes se hace una democracia bastante retenida, reprimida. Las bases no se crearon realmente sino para establecer después con mucha más fuerza lo que se empieza a conocer como neoliberalismo. Se hicieron en determinadas condiciones de forma que el franquismo y el posfranquismo siguieron teniendo y ahora todavía tienen muchísima fuerza. Yo creo que todos los hombres y mujeres de buena voluntad y todos los demócratas españoles debemos darle las gracias a su buen hacer, a su valentía y a su trabajo político que siempre permanecerá en nuestra memoria. Nunca he visto que se honre a una persona como se está honrando a Adolfo. Yo creo que se ha reconocido su extraordinaria labor por quienes entonces estuvieron incluso en contra de él, los partidos políticos que no eran UCD, y ha sido reconocido y lo será todavía más en la gran labor que hizo por España. Porque pasar de un sistema autoritario y como era el régimen dictatorial que llevó a cabo Franco, pasar de ahí a un Estado democrático por consenso de fuerzas que estaban totalmente contrarias a la idea y que no se fiaban de él, el conseguir, tenía una facilidad de trato extraordinaria, conseguir eso pues no fue nada fácil. El próximo lunes por la tarde se celebrará el funeral de Estado en la Catedral de la Almudena, en Madrid, un acto más del homenaje brindado al expresidente Suárez. Y ahora vamos a analizar la situación de Venezuela en un momento delicado de enfrentamiento civil cuyas consecuencias son bastante inciertas. Esta semana han sido detenidos 3 militares acusados de conspiración. La crisis económica se ha agravado con la depreciación del 88% de la moneda y el cerco a los líderes opositores se ha estrechado aún más con la retirada de su condición de parlamentaria a María Corina Machado. Con el trasfondo de esta realidad hemos realizado el siguiente reportaje en el que constataremos la polarización de la sociedad de aquel país. Entre los venezolanos residentes en España vamos a escuchar la versión más oficial, la que defiende la gestión del presidente Maduro y la de aquellos que se oponen a las formas de gobernar del sustituto de Chávez un año después de su muerte. Dos visiones opuestas se han venido forjando durante décadas en una Venezuela dividida que ahora se ponen de manifiesto en las calles de manera ostensible. Ya no está Chávez, ni su carisma preside la vida de este país latinoamericano, pero sí persiste en su sombra y el chavismo en la figura de Nicolás Maduro, que ratificó en las urnas, aunque por estrecho margen, la designación del comandante. Esta mano que ustedes ven aquí es la mano del comandante Chávez convertida en pueblo y la voy a usar con mano de hierro contra el fascismo. Tiempos de enfrentamiento, de escasez y de incertidumbre
se ciernen a orillas del Caribe. Venezuela es un país complejo que hoy parece vivir contra sí mismo. Las barricadas o guarimbas, como las llaman los venezolanos, separan y hacen visible dos formas de pensar de una población muy polarizada. En los últimos años, en la opinión de muchos analistas, se han extendido dos mitos que acrecientan esta división y hacen difícil la reconciliación. Uno pertenece a la oposición, que habla de elecciones sistemáticamente adulteradas. Otra es del propio gobierno, seguro de un complot internacional para asesinar al presidente y derrocar al gobierno. Empiezan esos mitos que lo que supone es quitarse legitimidad mutuamente unos a otros. En todo ese contexto, el gobierno ya no es visto como un adversario político al que vencer en unas elecciones, sino como un enemigo al que hay que derrotar. Creo que es muy difícil entender la situación venezolana sin entender el clima de radicalidad política que se vive en Venezuela, donde el adversario político se convierte con mucha facilidad en el enemigo y se le ningunea absolutamente. Y eso es algo común tanto en el sector chavista, en el gobierno, como en la oposición. Y después tenemos una delicadísima situación económica. La caída del precio del crudo ha repercutido de manera directa en la economía venezolana. ¿Cómo se financia el gobierno venezolano? Pues no como hacemos la mayor parte, o hace la mayor parte de los gobiernos de los países desarrollados, que se hace vía impuestos, sino es fundamentalmente a partir de las rentas derivadas del petróleo, la principal fuente de ingresos del gobierno. Y el gobierno, por tanto, la preocupación que ha tenido ha sido utilizar los recursos del petróleo para cuestiones sociales, combatir la pobreza, proyectos de desarrollo endógeno, mejoras en la educación, mejoras en la sanidad, pero sin embargo no se ha preocupado de diversificar su estructura productiva. Las diferentes medidas para establecer una reforma agraria, expropiaciones de latifundios, entrega de tierras a campesinos, la concesión de microcréditos, ha fracasado estrepitosamente y Venezuela no tiene capacidad para producir ni siquiera los alimentos que consume. Muchos venezolanos viven con preocupación este momento a miles de kilómetros de su país. Desde la oposición, como ellos mismos dicen, viven lejos pero no ausentes de Venezuela. Domingo Widen, empresario venezolano en el exilio, reúne en su casa a varios compatriotas que pertenecen al movimiento SOS Venezuela, que como en otros rincones del mundo, opera desde Andalucía. Los medios de comunicación internamente en Venezuela están totalmente secuestrados por el régimen comunista que impera en Venezuela. Las personas comunes se enteran mucho más por las redes sociales y por la gente que está en el exterior, que son con las mismas personas que estamos acá. Por eso la razón de SOS Venezuela es que su intención es que seamos los ojos de las personas que no pueden comunicarse con el mundo entero. Lo que está pasando es que en Venezuela hay una represión de tal magnitud que se ha llegado al punto en el que si tú no dices lo que yo creo que debes decir, estás en mi contra y no mereces vivir, o no mereces tener el derecho a seguir estudiando, o no mereces tener el derecho a circular libremente. Esto realmente es una rebelión popular, no quepa la menor duda. Es una rebelión de la gente, es una rebelión de los muchachos, de sus madres, de sus amigos y de las comunidades. O sea, la gente ya está cansada de vivir con miedo, de vivir con escasez, de vivir de una manera paupérrima, pues, al estilo cubano, así de sencillo. Sin necesidad de un líder que los lleve. Y hay mucha gente que ha estado apoyando al gobierno chavista o ahora Maduro, que están en su contra, pero tienen muchísimo miedo, porque están amenazados, porque tú ves las cartas de los que están trabajando, que los obligan y le dicen las cartas de carácter obligatorio, tienes que ir, porque los amenazan constantemente. Es un gobierno que dice, el mismo gobierno dice, que en las elecciones de Maduro solamente se ganó las elecciones por 250.000 votos. ¿Qué significa eso? Que en el país hay más de 8 millones de personas en contra del gobierno. ¿Qué dice el gobierno que es? Desde el año 2004... al venezolano se le impuso un sistema electoral digitalizado, ¿okay? Y eso hay que decirlo, desde el año 2004. Y desde allí en adelante ha sido sumamente difícil ganar una elección al chavismo. El chavismo no se le puede auditar absolutamente ninguna elección, no hay manera de auditarle nada.
no puede rebatir el carácter democrático del gobierno. Por eso tratan de implantar una matriz falsa. Es represor, es un dictador. No, hay democracia legitimada en 18 elecciones nacionales consecutivas que ha ganado el chavismo y un Consejo Nacional Electoral ratificado como eficiente, un sistema electoral transparente, lo dice la Fundación Carter. Carter ha dicho, Jimmy Carter, presidente norteamericano, es el mejor sistema electoral del mundo. Una delegación de diputados españoles certificó que son elecciones limpias y transparentes, que es un sistema auditable en todas sus fases. El gobierno de Venezuela fundamenta sus argumentos en la legitimidad democrática de su gestión y acusa abiertamente a la oposición de urdir un plan perfectamente orquestado. Hay en pleno desarrollo un plan de desestabilización sostenido. Nosotros hemos denunciado con anticipación que hay en marcha este plan en procura de derrocar al gobierno democrático y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Se ha promovido contrabando de alimentos hacia la frontera para causar desabastecimiento, se ha tratado de manipular la política cambiaria creando una economía paralela para generar una inflación especulativa y el gobierno comenzó a actuar. Se dice que en Venezuela no hay libertad de expresión, que se acosa a la prensa, que se impide que circulen los diarios. Aquí está todavía el Nacional. Estos son titulares recientes. Primeras páginas contra el gobierno. Dice que 44 jóvenes están presos sin razón. Se refiere a quienes protagonizaron hechos violentos desde el 6 de febrero en adelante. Esa visión que tenemos parcelada, dividida de la sociedad venezolana, que ahora decimos que está polarizada, en realidad siempre ha estado polarizada, desde mi punto de vista, ¿no? Hace muchísimos años había un gran sector de la población que no estaba incluido básicamente en ningún tipo de proyectos de políticas públicas y ahora esas personas forman parte, digamos, del entramado político, inclusive institucional del país. Taina Ojeda es una universitaria venezolana que realiza el doctorado en Relaciones Internacionales en la Complutense de Madrid. A mí lo que me preocupa es la forma como se hacen las cosas, porque lamentablemente, si bien es cierto que hay grupos con liderazgos estudiantiles, tanto de la oposición como del chavismo, con posturas completamente legítimas de cada uno de los lados, creo que buena parte de esos movimientos están siendo manipulados por otros sectores que no están a favor realmente de un diálogo y de un encuentro de concertación nacional. Yo creo que en otro momento de nuestra historia la respuesta de otro tipo de gobiernos hubiese sido mucho más dura, mucho más represiva en realidad. Aquí se han visto políticas más de contención que de represión, pero si te pones en los zapatos de si fueras tú la presidenta, ¿no? Imagínate que vengan y llamen a las protestas en la calle diciendo vamos a estar aquí hasta que te vayas y vamos a hacer todo lo posible para que todo el mundo ayude a sacarte, ¿no? Los opositores acusan directamente al gobierno de manipular y el gobierno hace lo propio con los partidos y movimientos opositores. ¿Por qué se recurre a mentir? ¿Por qué se inundan las redes con fotos falsas como esta, donde muertos en Siria se hacen circular por la red como si fueran muertos en Maracay, estado Aragua, que es una ciudad importante de Venezuela? ¿Por qué represión ocurrida en Egipto se muestra como si ocurriera en Caracas? Se falsifican fotos, y esto es solo una pequeña muestra, ¿no? Hay muchas más. Se habla de que es un país en bancarrota económica. Venezuela tiene reservas internacionales suficientes para varios meses de atención de sus conflictos nacionales e internacionales. Tiene reservas petroleras, las más grandes del mundo. Tiene un Producto Interno Bruto que se ha cuadriplicado en los últimos años. El país se encuentra ahorita que no hay dólares. La razón por la cual hay falta de medicina, falta de todo lo que falta, es porque el gobierno ya no tiene dinero. Ya no tiene dinero suficiente para mantener al país. Lo que se espera en el país es una hecatombe económica que está muy pronto a llegar. El gobierno ha estado buscando maneras de pedir prestado a los países. Un paquete de recorte tremendo. Así es. Y con una devaluación incluso que se estima que va a ser hiperinflacionaria al estilo Argentina, al estilo Corralito argentino. Venezuela padece la mayor tasa de inflación del planeta. Este último ejercicio ha alcanzado un nivel por encima del 56%. Hemos logrado un salto cualitativo en la calidad de vida de la gente y tenemos un pico inflacionario de un año, en buena parte con medidas especulativas. Por eso ha actuado el gobierno, haciendo inspección a los que especulan con los precios, fijando un límite máximo de ganancias de 30%, que es ultra razonable,
Problema de desabastecimiento. La gente tiene dinero en el bolsillo y no encuentra qué comprar. Las largas colas que existen para comprar alimentos básicos, harina, leche, azúcar, cosas básicas, son grandes colas. Es decir, el gobierno tiene a la gente completamente en una cola buscando comida. Son las 13 horas en España, las 7:30 de la mañana en Caracas, al amanecer de una noche de tensión y enfrentamientos en las calles. Ha llegado el momento de acercarse aún más a la realidad que ellos perciben. Domingo, María Auxiliadora, Dai y Daniela han concertado una videoconferencia con Delsa Solórzano, diputada y vicepresidenta de Un Nuevo Tiempo, uno de los principales partidos de la oposición. Hay un Estado que está violando nuestros derechos humanos constantemente, donde presumen que vive mayor población, que piensa distinto, mayor población de la oposición, pues contra ella arremeten. Es una situación grave. Hemos atendido 1.300 jóvenes que han sido detenidos y que han sido pasados a tribunales, de los cuales más de 900 están con libertad condicional. ¿Y temen ustedes que se radicalicen las posturas hasta el punto de un enfrentamiento civil importante y grave? En este momento ya hay un enfrentamiento civil en las calles. Nuestra preocupación es que ese enfrentamiento civil es completamente desigual. El Estado nos responde con balas. A esto hay que sumarle un factor demasiado importante, que es que no solamente los cuerpos de seguridad del Estado, sino que ahora tenemos a los colectivos violentos en la calle, que son grupos paramilitares del oficialismo, a los cuales el propio Nicolás Maduro les ha dado la orden de apagar candelitas. Nicolás dijo, candelita que se prende, candelita que se apaga, y llamo a los grupos paramilitares a actuar. Me gustaría saber cómo estáis viviendo desde la oposición el encarcelamiento de Leopoldo López, de uno de los líderes de la oposición. Mira, Leopoldo es uno de los principales líderes de la Alternativa Democrática. A mí me cuesta un poco hablar del tema porque Leopoldo es uno de mis mejores amigos. Nosotros iniciamos juntos la lucha política hace años. Bueno, la familia de Leopoldo está muy afectada. Leopoldo tiene 2 bebés pequeños. En el caso de Leopoldo hay que destacar que no hay ningún delito que se haya cometido. Nicolás dice que Leopoldo está preso porque violó la Constitución. Por Dios, violar la Constitución, si no está establecido en el Código Penal, si no está tipificado como delito, no es delito. Si usted violó la Constitución, dígame cuál delito violó. ¿Cómo ocurrieron las cosas en realidad? El 23 de enero, rueda de prensa. Leopoldo López, María Corina Machado. La salida, la calle Vence, destruyen instalaciones públicas, la Fiscalía General de la República. Convocan una manifestación para entregar un alegato, un documento a la Fiscalía, y en lugar de entregar documentos, desarrollan toda una escalada de violencia, quemando calles, barricadas, etcétera, con activistas que no son estudiantes, y hay comandos entrenados para la violencia. Los venezolanos en Andalucía y en la gran mayoría de España, nuestro eslogan es lejos pero no ausente. Delsa, con el corazón en la mano, donde haya un venezolano en cualquier rincón del mundo que esté, hay un grito que pide libertad. Eso es lo que queremos. Libertad, democracia para Venezuela, desde todos los rincones del mundo, lejos pero no ausente. Lejos o cerca, la realidad venezolana se presenta con 2 caras muy distintas. Este país, rico en recursos naturales, vive inmerso en una tremenda contradicción. Riqueza, escasez. Gobierno legitimado en las urnas frente a la opinión de muchos opositores que no lo reconocen. Democracia frente a la imagen de militares en las calles. Dentro del complicado escenario político venezolano hay determinadas líneas rojas que no se han cruzado aún. Pero eso no quiere decir que no se vayan a cruzar en el futuro. Venezuela está llamada al diálogo o a un enfrentamiento civil de incalculables consecuencias. Seguiremos de cerca la evolución de ese país tan lejano y tan cercano a la vez al nuestro. Y ahora cine. En estos momentos se está celebrando la gala de clausura del Festival de Cine de Málaga. Un año más, y van 17,
Para que las grandes estrellas luzcan, hay muchas personas que trabajan en la sombra. Algunas, las menos, están ocupadas todo el año, pero la mayoría trabaja durante el certamen y en los días previos. Desde los montadores, técnicos, conductores, azafatas, los que hacen los premios, buena parte del presupuesto del festival va destinado a los trabajadores. 150 empresas malagueñas dan cobertura a la cita y la ciudad en general se beneficia de la repercusión del festival. ¿Qué tal? Buenas noches. Tú llevas más años, ¿no? Yo creo que tú me has llevado alguna vez, ¿no? Sí, yo creo recordar que quizás hace un par de años, Un par de años, sí. El año pasado no vine, llevo como 7 viniendo, así. Sí, ¿no? Yo de conductor llevo 4 y bueno, luego estuve de azafato también. Rostros conocidos junto a otros anónimos, trabajadores en la sombra, actores secundarios con un papel, que las estrellas brillen sobre la alfombra roja. Cuéntanos qué estás haciendo. Nada, colocar un linóleo para que no pase el agua a la madera. Y aquí es donde va la alfombra, donde pasan todos los actores que van al Festival de Cine invitados. ¿Es la primera vez que trabajas para el festival? No, yo llevo ahora mismo 4 años montándolo. Solamente un mes al año. ¿Y el resto del año en qué trabajas? Yo me dedico a la hostelería. Como Fernando, más de 200 personas trabajan de forma eventual cada año para que todo esté a punto en la gran cita del cine español en Málaga. Esta es una pantalla de LED y lo que va, el contenido que va son vídeos, resúmenes, fotografías de la pasarela. ¿Y de qué empresa sois? ¿Que sois malagueños? Es de Coín, de Málaga, y es la que tiene los platós de televisión donde durante tantos años se ha rodado Arrayán, Plaza Alta, etcétera, ¿no? Además de los empleados directos, el festival contrata los servicios de 150 pequeñas y medianas empresas, la gran mayoría malagueñas. Si hay eventos, hay trabajos, no estamos parados. Por ejemplo, yo soy autónomo, otros compañeros son autónomos o los contratan diariamente para el trabajo exclusivo. ¿Cuántas banderolas habéis puesto aquí en Málaga? Total son 314, creo. ¿De dónde eres? Soy de Bulgaria. Somos una empresa pequeña y nos dedicamos a todo el tema de impresión y de colocación de los vinilos, ¿no? Entonces, el festival cuenta con nosotros prácticamente todos los años y trabajarle al Festival de Cine siempre es un prestigio, ¿no? Nosotros directamente desde los presupuestos del festival invertimos en la pasada edición de 2013 1.150.000 euros en empleo directo en la ciudad, hostelería, restauración, empresas de prestación de servicios, profesionales, todo el tejido económico de la ciudad se benefició directamente de ese importe. Alfombra. Estos son los últimos metros de los 1.280 metros de alfombra roja que hemos montado en el festival. ¿Más de 1 kilómetro de alfombra? Más de 1 kilómetro de alfombra. ¿Cuál es tu trabajo en el festival? Hacemos lo que es la gestión de soportes, que es todos los materiales imprimibles del festival, desde la alfombra roja, las lonas, los catálogos, todo el material imprimible. Festival de Cine, buenas tardes. Pues en 2 días hemos tenido que hacer toda la cartelería y entonces, pues bueno, sé que ha habido una producción importante en el tema de impresión digital y de cartelería por toda Málaga. Y bueno, pues la verdad es que es un trabajo muy bonito, que me encanta hacerlo porque se ve en Calle Hilario y está muy bien. Estamos montando una exposición para el Festival de Cine de Málaga. Málaga se viste de cine. El personal de producción del festival va transformando las calles y los rincones de la ciudad, que durante una semana atrae la mirada de toda la prensa nacional. Este año tenemos 1000 medios acreditados, nacionales e internacionales. Hay medios iberoamericanos acreditados, pero también, como un dato curioso, llevamos unos años que hay algunos medios internacionales, como pueden ser medios rusos, que están muy interesados en el cine español. Para atender a los medios, el festival cuenta con un departamento de comunicación formado por 24 periodistas, que trabajan mano a mano con el equipo de audiovisual, 18 profesionales más entre cámaras y editores. El festival genera miles de noticias en prensa, radio, televisión e internet. Una promoción para la ciudad de Málaga que el pasado año se valoró en 24 millones de euros. Aparte de todo eso, el enorme reclamo que desde el punto de vista de una ciudad
que debe aunar turismo y cultura supone este evento. Esa es la idea, unir el cine con la ciudad y que la ciudad se muestre tal como es. Los posados de la mañana los llevamos a la zona de Muelle 1, con ese mar azul, con ese skyline de la Alcazaba de Málaga, con un cielo azul y luminoso. Si yo fuera alguien que estuviera lejos de Málaga, diría, yo quiero estar ahí. El festival es un reclamo que se nota en los comercios, restaurantes y hoteles. Estamos teniendo mucho trabajo, mucha afluencia de gente que pasa, transeúntes, gente que para a beber, y turismo a nivel nacional tenemos mucho, más que extranjero, que es lo que vivimos aquí en Málaga, en el sur. Este año son 2.000 los invitados acreditados. Pues nosotros lo que hacemos es dar la recepción a los invitados que llegan. ¿Cómo habéis conseguido este trabajo? Pues yo el primer año lo eché a través de las prácticas de la universidad. Me pedían a chicas para el festival y empecé por ahí. Yo fuera de aquí ahora mismo no estoy trabajando, entonces para mí ha sido una gran oportunidad donde, como bien decía antes, pues conocer mucha gente y abrir otras puertas también. Azafatas, relaciones públicas y conductores forman parte de Protocolo, el departamento que más empleo ofrece durante el festival. Cuando no estoy en el festival, bueno, yo me dedico básicamente a la enseñanza de idiomas. Yo soy profesor de español y de inglés también. Anécdotas un montón, ¿no? Así que recuerde, no sé, por ejemplo, un día fui ahí al hotel, al Málaga Palacio, a recoger a un invitado y me bajé del coche y estaban allí todas las niñas revolucionadas y bueno, se vinieron unas cuantas por mí a hacerse fotos, pidiéndome autógrafos y yo decía, pero bueno, si yo no soy nadie, ¿no? Los peluqueros y maquilladores también son de una empresa malagueña. Es un evento para nosotros muy importante, de hecho yo creo que ese es el más importante que realizamos hasta la fecha, ¿no? Pues algo diferente, es algo emocionante, no es el día a día en el salón donde hay que estar un poco más, eso, ¿no? Puesto en tendencia, lo que ellas te van a solicitar y bueno, estar un poco a la última, ¿no? Su trabajo luce en el glamour de la alfombra roja, pero hay otros profesionales más invisibles que realizan su labor lejos de los focos. Nosotros lo que hacemos es visionar todo el material que recibimos, tanto de películas como cortos, como todo el material que se proyecta en el Festival de Cine, y comprobamos que el material venga sin ningún tipo de problema. Por sus manos pasan todas las películas, más de 200, incluyendo los cortos y documentales que se proyectan durante los 9 días del festival. Visionado unas 100 horas de visionado durante el festival. En la intimidad de su cabina, los operadores de proyección son otra pieza fundamental, un oficio en peligro de extinción desde la llegada del formato digital. Fernando lleva 20 años en la profesión y es un romántico que disfruta con las pocas películas que aún se graban en 35 milímetros. Siguen llegándonos películas en 35 milímetros, para mi desgracia cada vez menos, todo el 99% ya es digital. Aquí cabe una película, pues comparamos película con película. 20, 30 kilos de media, bueno, me lo meto en el bolsillo del pantalón y me lo llevo a donde yo tenga que proyectar. Desde la ventanilla de proyección es testigo del éxito de un festival que este año ha vuelto a colgar el cartel de No hay butacas en la mayor parte de las sesiones. Ha sido para herir sus sentimientos. La verdad que emotiva, ver una sala llena, repleta de gente, las 14, 15 horas que podemos estar trabajando se hacen cortas. Hola, ¿vosotros sois la empresa que hacéis los premios para el festival? Sí, este es el premio a la mejor película, que es la Biznaga de Oro, que la llaman, pero es de bronce pulido. Y esta es la Biznaga para los restantes premios, que es de bronce. Y estas son las diferentes menciones, esta aquí y estas. Esta es la última que se ha hecho ahora con el logo del festival. Un trabajo hecho desde un pequeño taller familiar. Son los otros actores, los que no vemos, aunque su labor también brilla en el escenario del festival. El festival, como les decíamos, se está clausurando en estos momentos, aunque todavía mañana hay actividad porque se proyectan las películas premiadas. Así terminamos. Recuerden que esta madrugada entra en vigor el horario de verano
y hay que adelantar la hora, es decir, que a las 2 de la madrugada serán las 3. La semana que viene volvemos. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.